Mi jefe dejó a su novia arrogante a cargo y ella me despidió como basura frente a todos. Ahora su empresa se hunde mientras yo me llevo a todos sus clientes importantes. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La sangre corría por mi frente. Caliente, pegajosa. El borde filoso del folder que Lorena me había arrojado me abrió la piel justo encima de la ceja derecha. El dolor era agudo, pero quedó ahogado por el shock, por la incredulidad más absoluta. En esta oficina, a mí me respetas, siseo, y su voz, usualmente melosa y artificialmente dulce, ahora era una navaja. Era la novia de mi jefe. Y este era su primer día al mando. Apenas una hora antes, mi vida seguía el ritmo predecible y satisfactorio que yo mismo había construido durante 15 años. Mi nombre es Damián Herrera. A mis 42 años, era el gerente de ventas regionales en Agroimplementos del Norte, una empresa sólida en las afueras de Monterrey que proveía maquinaria y soluciones para el campo. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto, y yo era bueno en él. Muy bueno. Mi día, como de costumbre, había comenzado a las 10 de la mañana. Ese era mi privilegio, una regla no escrita que César, mi jefe y dueño de la empresa, había instituido para mí hacía una década. Tú traes los contratos grandes, Damián. Tú manejas tu tiempo, me había dicho. Y yo nunca le había fallado. Al llegar esa mañana, el aire en la oficina se sentía distinto. Pesado. Mis colegas, usualmente ruidosos y bromistas, tecleaban en silencio, con las miradas fijas en sus monitores. Ignacio, nuestro veterano de soporte técnico, un hombre de casi 60 años con más lealtad que sueldo, me interceptó junto a la cafetera. Sus ojos, detrás de sus gruesos lentes, estaban cargados de advertencia. Cuidado, Damián. La primera dama, anda de cacería, murmuró, refiriéndose a Lorena. Le di una palmada en el hombro, restándole importancia. Tranquilo, Nacho. Seguro solo está tratando de marcar su territorio. Qué ingenuo fui. Dejé mi café sobre el escritorio y vi la luz encendida en la oficina de César. La puerta estaba entreabierta. Supuse que Lorena querría una actualización de ventas, así que me dirigí hacia allá. Apenas puse un pie dentro, el folder azul voló hacia mi cara. Y ahora estaba aquí, de pie, con la mano en la herida, sintiendo la sangre manchar mis dedos mientras la miraba. Lorena estaba sentada detrás del imponente escritorio de caoba de César, con las piernas cruzadas, intentando llenar un espacio que le quedaba cómicamente grande. Su vestido de diseñador y sus tacones de aguja parecían fuera de lugar en un entorno de trabajo real. Mi vida antes de este momento era buena. Tenía un hogar. Una esposa, Elisa, que era mi ancla y mi faro. Un hijo, Fabián, de 8 años, cuya risa era la banda sonora de mis fines de semana. Cada contrato que cerraba, cada meta que superaba, era por ellos. Era para asegurar que a Fabián nunca le faltara nada, para poder ver a Elisa sonreír sin preocupaciones. Mi trabajo no era solo un empleo, era el cimiento sobre el que descansaba la seguridad de mi familia. Esa misma mañana, antes de salir de casa, Fabián me había hecho prometerle que iríamos al parque de trampolines el sábado. La promesa del meñique, papá, había dicho, enganchando su dedito con el mío. Elisa me había despedido con un beso y un ten cuidado en la carretera, mi amor. Todo era normal. Todo estaba en su lugar. Pero ahora, la normalidad se había hecho añicos. El olor a perfume caro de Lorena llenaba la oficina, un aroma invasivo que intentaba desplazar el familiar olor a café y papel. La mujer que tenía enfrente no era una jefa. Era una usurpadora. Y por la forma en que me miraba, con los ojos entrecerrados y una sonrisa torcida de triunfo, supe que esto no era un error. No era un arrebato. Era un ataque. Personal, deliberado y cruel. Y yo era el primer objetivo en su lista.
Mi relación con César iba más allá de la de un empleado y su jefe. Éramos casi socios, casi amigos. Casi. Hacía 15 años, cuando me unía a Agroimplementos, la empresa era poco más que un sueño ambicioso en un almacén alquilado. César tenía la visión, el carisma. Yo tenía la habilidad para vender, para conectar con la gente del campo, para traducir sus necesidades en contratos. Juntos, la levantamos de la nada. Pero hubo un momento, hace unos 5 años, que cimentó mi lealtad de una forma que el dinero nunca podría comprar. Fabián, mi hijo, que entonces tenía 3 años, cayó gravemente enfermo. Una infección pulmonar que se complicó y lo tuvo en terapia intensiva durante 2 semanas. Las cuentas del hospital se acumulaban a una velocidad aterradora, y el seguro médico, como siempre, tenía más exclusiones que coberturas. Recuerdo una tarde, sentado en la sala de espera del hospital, sintiéndome el hombre más inútil del mundo. Mi teléfono sonó. Era César. ¿Cómo sigue el campeón?, preguntó, su voz siempre optimista. Me derrumbé. Le conté todo, la frustración, el miedo, la montaña de deudas que se cernía sobre nosotros. No dije nada más. No pedí nada. Un hombre no pide esas cosas. Al día siguiente, César se presentó en el hospital. No dijo mucho. Solo me entregó un sobre grueso. Es un préstamo, sin intereses, Damián. La familia es primero. Devuélvemelo cuando puedas, si puedes. Ahora, tómate el tiempo que necesites. No quiero verte en la oficina hasta que Fabián esté corriendo en casa. Ese sobre no solo contenía dinero. Contenía paz mental. Contenía la posibilidad de enfocarme en lo único que importaba. Fabián se recuperó, y yo volví al trabajo con una gratitud tan profunda que se convirtió en una deuda de honor. Desde ese día, la empresa de César era mi empresa. Su éxito era mi éxito. Por eso, cuando Lorena entró en escena hace un año, intenté que me agradara. De verdad que lo intenté. César la conoció en un viaje a la Ciudad de México y quedó prendado. Lorena era treintañera, guapa de una manera pulida y costosa, y con una confianza que bordeaba la arrogancia. La presentó oficialmente en la posada navideña de la empresa. Mientras todos comíamos tamales y rompíamos la piñata, ella se mantuvo apartada, bebiendo una copa de vino y mirando su teléfono, como si todo aquello fuera un espectáculo folclórico indigno de su atención. Las grietas aparecieron pronto. Pequeños comentarios, miradas de desdén. Un día, en una reunión de marketing, la joven Clara, una chica brillante y entusiasta de 20 y pocos años, presentaba una campaña dirigida a pequeños agricultores. Era una idea fresca, centrada en la comunidad. A mitad de la presentación, Lorena la interrumpió. Perdona que te interrumpa, Linda, pero, ¿de verdad crees que esa gente usa redes sociales? Suena un poco ingenuo. El rostro de Clara se tiñó de rojo. La sala quedó en silencio. César, como siempre que había una confrontación, desvió la mirada hacia sus papeles. Sentí una punzada de ira. Yo venía de esa gente. Yo conocía a esos agricultores. Con todo respeto, Lorena, intervine, mi voz más calmada de lo que me sentía. El 70% de nuestros clientes en ese sector usan Facebook para mantenerse en contacto con sus familias y proveedores. La idea de Clara no solo no es ingenua, sino que apunta directamente a donde está la conversación. Creo que tiene potencial si la exploramos desde este ángulo. Le di a Clara una sonrisa de aliento. Pero la mirada que recibí de Lorena fue gélida. Fue una mirada que decía, ¿quién te crees que eres para contradecirme? Has elegido un bando. Y no es el mío. Desde ese día, sentí su resentimiento como una corriente subterránea. Pequeños sabotajes. Comentarios pasivo-agresivos en reuniones. Preguntas capciosas sobre mis reportes de gastos frente a otros. Yo lo ignoraba, atribuyéndolo a su inseguridad. Me decía a mí mismo que mi trabajo hablaba por sí solo. Que mi relación con César era a prueba de balas. La semana anterior al viaje de César, la tensión era palpable.
Lorena había estado cada vez más presente en la oficina, opinando sobre todo, desde el color de las paredes hasta las estrategias de logística, de las que no sabía absolutamente nada. La gota que derramó el vaso, aunque yo no lo supe hasta después, ocurrió 2 días antes de mi despido. Más tarde, Ignacio me lo contó. Estaba junto a la cafetera cuando Lorena pasó. 2 de los vendedores más jóvenes estaban hablando. Uno dijo, la verdad, sin Damián, este lugar no sería nada. Él es el que mantiene las luces encendidas. Ignacio dijo que Lorena se detuvo en seco por un instante. No dijo nada, pero su rostro se contrajo en una máscara de pura furia. Esa frase, aparentemente inofensiva, fue la confirmación de su mayor miedo, que en el universo de agroimplementos, ella era solo un satélite orbitando alrededor de César, mientras que yo era un sol con su propio sistema planetario. Esa frase, me di cuenta después, no fue una ofensa. Fue mi sentencia de muerte. La reunión en la que César anunció su viaje fue un lunes por la mañana. Estábamos todos en la sala de juntas, unas 15 personas, bebiendo el café aguado de la oficina y preparándonos para la típica charla motivacional de inicio de semana. César, sin embargo, tenía un brillo distinto en los ojos. Bueno, equipo, comenzó, radiante. Como algunos saben, ha surgido una oportunidad increíble. Una feria de tecnología agrícola en Alemania. Es una oportunidad de oro para traer nuevas líneas de productos y expandirnos. Estaré fuera por un mes. Hubo un murmullo de aprobación. Era una buena noticia para la empresa. Pero entonces, César carraspeó y añadió la parte que cambiaría todo. Durante mi ausencia, quiero que sepan que Lorena estará aquí. Ella supervisará las operaciones generales para asegurarse de que todo marche sobre ruedas. El silencio que cayó sobre la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movió. Nadie respiró. Todas las miradas se desviaron discretamente hacia mí. Yo era el gerente de más alto rango, el número 2 no oficial. La lógica dictaba que yo debía quedar a cargo. Poner a su novia, una extraña sin experiencia alguna, por encima de mí, no era solo un descuido. Era una declaración. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Miré a César, esperando alguna aclaración, alguna broma. Pero él evitaba mi mirada, concentrándose en un punto inexistente en la pared del fondo. Lorena, sentada a su lado, tenía una pequeña sonrisa triunfante en los labios. Disfrutaba el momento. Disfrutaba nuestra humillación colectiva. Ignacio, a mi lado, negó lentamente con la cabeza, una expresión de incredulidad en su rostro. Los demás se apresuraron a encontrar algo fascinante en sus cuadernos o en sus tazas de café. La reunión terminó poco después, en un ambiente tenso y torpe. Mientras todos salían, César me hizo una seña para que me quedara. Cerró la puerta. Damián, sé lo que estás pensando, comenzó, con un tono conciliador que me irritó al instante. Ah, ¿sí? ¿Qué estoy pensando, César? Pregunté, mi voz más cortante de lo que pretendía. Mira, es solo para que ella se sienta incluida, hombre. Ya sabes cómo es. Quiere sentirse parte de mi mundo. Pero es una formalidad. Tú sabes que el verdadero jefe aquí sigue siendo tú. Confío en ti para que mantengas el barco a flote. Cualquier decisión importante, la tomas tú. Ella solo, estará presente. Era una excusa débil, patética, y ambos lo sabíamos. Estaba sacrificando la moral de su equipo y mi autoridad por evitar una discusión con su novia. Estaba eligiendo la paz doméstica a corto plazo sobre la estabilidad de la empresa que habíamos construido juntos. La deuda de honor que sentía hacia él luchaba contra el insulto que acababa de recibir. Y la lealtad, por estúpida que fuera, ganó. Está bien, César, dije, resignado. Entendido. Ese es mi Damián. Exclamó, aliviado, dándome una palmada en la espalda. Sabía que podía contar contigo. Salí de esa oficina sintiéndome sucio. Esa noche, en casa, la tensión me seguía como una sombra. Elisa lo notó de inmediato. Mientras cenábamos,
Me observaba en silencio. ¿Qué pasa, mi amor? Preguntó finalmente, dejando los cubiertos a un lado. Traes la cara de cuando el Cruz Azul pierde una final. Le conté lo que había pasado. La expresión de Elisa pasó de la curiosidad a la preocupación y, finalmente, a la indignación. No me gusta nada, Damián, dijo, frunciendo el ceño. Esa mujer no es de fiar. Desde el día que la conocí, sentí algo falso en ella. Por favor, ten mucho cuidado. No confíes en ella. Tranquila, mi vida. Solo será un mes. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Elisa me miró fijamente. Lo peor que puede pasar es que alguien con poder y sin escrúpulos decida usarlo. Y tú, con tu manía de ser leal y correcto, eres el blanco perfecto. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza mucho después de que nos fuéramos a dormir. Resultó que mi esposa, como siempre, tenía más visión de futuro que yo. El primer día de César en Alemania fue el primer día del reinado de Lorena. Llegué a las 10, como siempre. El silencio antinatural de la oficina fue la primera señal de alarma. La segunda fue la mirada de pánico de Ignacio. La tercera fue la puerta entreabierta de la oficina de César, una invitación silenciosa a la boca del lobo. Entré sin llamar. Error mío. Lorena estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Llevaba un traje sastre color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de la mitad de la plantilla. Sí, mi amor, todo perfecto, decía con voz empalagosa. No te preocupes por nada. Yo tengo todo bajo control. Te amo. Colgó y se giró lentamente. Su sonrisa se desvaneció al verme. ¿Se puede saber qué horas son estas de llegar? Me quedé de piedra. ¿Perdón? La política de la empresa dice que el horario de entrada es a las 9. Son las 10:05. Llegas una hora tarde. Crucé los brazos, intentando mantener la calma. Lorena, mi horario es flexible. Es un acuerdo que tengo con César desde hace años. Todos aquí lo saben. Ella soltó una risita condescendiente. Acuerdos. Qué palabra tan conveniente. Pues te informo que los acuerdos del pasado se acabaron. Ahora hay nuevas reglas. Mis reglas. Y la primera es la puntualidad. Para todos. Fue entonces cuando lo vi. Sobre el escritorio de César había una pila de folders. Tomó el primero, uno de color azul. Lo abrió, fingiendo leer algo. Veamos. Damián Herrera. Según el registro de asistencia, llevas llegando tarde sistemáticamente durante el último año. ¿Te crees muy especial? ¿Por encima de los demás? Mi trabajo no se mide en horas de entrada, Lorena. Se mide en resultados. Y mis resultados, como bien sabes, pagan la mayoría de los sueldos de esta oficina, incluyendo los gastos del viaje de tu novio. La verdad de mis palabras pareció golpearla. Su rostro se contrajo. Fue un error. Nunca debí mostrarle mis cartas. Nunca debí recordarle mi importancia, porque eso era precisamente lo que quería destruir. Insolente. Espetó. Y en un movimiento rápido y violento, agarró el folder azul y me lo arrojó a la cara. El golpe fue inesperado. El borde de cartón duro me dio de lleno en la ceja. Sentí un dolor punzante y el calor de la sangre empezando a brotar. Retrocedí un paso, aturdido, llevándome la mano a la herida. Ella, al ver la sangre, no mostró ni una pizca de remordimiento. Al contrario, una chispa de satisfacción brilló en sus ojos. Había cruzado una línea y eso le daba poder. Según el reglamento interno, continuó, su voz ahora firme, como si estuviera leyendo un veredicto, 3 faltas o retrasos injustificados son causa de despido inmediato. Y como yo considero que todos tus retrasos son injustificados. Se detuvo, saboreando el momento. ¿Me estás despidiendo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La situación era tan absurda, tan surrealista, que mi cerebro se negaba a procesarla.
Te estoy haciendo un favor. Ahora tendrás todo el tiempo del mundo para llegar a la hora que quieras a la oficina de desempleo. No puedes hacer esto. César. ¿César? Me interrumpió, y sacó su teléfono con un gesto teatral. ¿Quieres que le preguntemos a César? Marcó su número. Lo puso en altavoz. La llamada entró al buzón de voz. Obviamente, estaba en un vuelo o en una reunión. Ella colgó con una sonrisa torcida. Lástima. Parece que está ocupado. Pero antes de irse me dejó muy claro que yo tenía total autoridad para tomar cualquier decisión necesaria para el buen funcionamiento de la empresa. Y tú, Damián, eres un elemento tóxico que no sigue las reglas. Así que sí, puedo hacerlo. Y ya lo hice. Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate. No quiero volver a ver tu cara por aquí. Me quedé mirándola, paralizado. La herida en mi frente palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. No era el despido lo que me dolía. Era la humillación. Era la brutalidad del acto. Era el hecho de que esta mujer, esta advenediza, estaba demoliendo 15 años de mi vida con un folder y una mentira. Mi lealtad, mi trabajo duro, la deuda de honor con César, todo se había reducido a cenizas en menos de 5 minutos. Y la persona que sostenía el lanzallamas sonreía, disfrutando del espectáculo de mi destrucción. Salí de la oficina de César en un estado de trance. La sangre se había secado en mi ceja, formando una costra tirante. Afuera, la oficina estaba en un silencio sepulcral. Todos mis compañeros fingían una concentración absoluta en sus pantallas, pero podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Sabían que algo terrible había pasado. Caminé hacia mi escritorio, el que había ocupado durante más de una década. Era mi segundo hogar. Estaba lleno de fotos de Elisa y Fabián, de recuerdos de viajes de la empresa, de trofeos de ventas. Ahora parecía un artefacto de una vida pasada. Comencé a guardar mis cosas en una caja de cartón. Metódicamente, sin pensar. La foto de Fabián en su primer día de escuela. La taza de café que me regaló Elisa que decía papá número 1. El pequeño cactus que Ignacio me había dado para darme suerte. Cada objeto era una pequeña puñalada. Ignacio se acercó, su rostro una mezcla de furia e impotencia. Damián, ¿qué te hizo esa bruja? Susurró. Me despidió, Nacho, dije, mi voz sonaba hueca, extraña. No puede ser. No tiene derecho. César se va a volver loco cuando se entere. Negué con la cabeza. No lo sé, Nacho. Ya no sé nada. Terminé de empacar. La caja pesaba, no por los objetos, sino por el peso de los años que contenía. Antes de irme, había un último asunto que resolver. El dinero. Mi sueldo, mis comisiones. Lo necesitaba. Mi familia lo necesitaba. Me dirigí al departamento de finanzas, al otro lado del piso. La oficina era un pequeño cubículo ocupado por Clara, la misma joven de marketing a la que había defendido meses atrás. Ahora trabajaba en contabilidad. Cuando me vio llegar con la caja en las manos y la herida en la frente, se puso pálida. Damián, ¿qué pasó? Me han despedido, Clara, dije, intentando forzar una sonrisa que no llegó. Necesito que me ayudes a tramitar mi finiquito. El sueldo de este mes y las comisiones pendientes. Clara asintió, visiblemente nerviosa. Abrió el sistema en su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado. Claro, Damián. Déjame calcularlo. Tus comisiones de este mes son altas. El proyecto de los invernaderos de Sinaloa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí todavía? La voz de Lorena resonó en el pasillo. Apareció en la puerta del cubículo, con los brazos cruzados y una expresión de furia mal contenida. Vine a cobrar mi sueldo, Lorena, respondí, mi paciencia agotándose a cada segundo. Es mi derecho. ¿Tu derecho? Soltó una carcajada sin alegría. No tienes ningún derecho. Fuiste despedido por causa justificada. ¿Insubordinación? Se volvió hacia Clara,
quien se encogió en su silla. ¿Qué estás haciendo, niña? ¿Acaso te manda sola? Yo, solo estaba calculando su pago, señorita Lorena. Es el procedimiento. Pues el procedimiento acaba de cambiar. Se acercó al escritorio de Clara y me señaló con un dedo acusador. No se le paga ni un centavo. Su salario y sus comisiones quedan confiscados como penalización por violar las políticas de la empresa. Me reí. Una risa seca, amarga. ¿Confiscados? ¿Bajo qué ley? ¿La ley de Lorena y, reina de agroimplementos? Estás loca si crees que puedes hacer eso. Claro que puedo. Gritó, su rostro enrojeciendo. Acabo de establecer una nueva regla. 3 retrasos y pierdes el salario del mes. Es para fomentar la disciplina. Tú no puedes establecer reglas. No eres la dueña. Pero pronto seré la esposa del dueño. Y tendré parte de esta empresa. Replicó, su voz subiendo a un chillido. Así que mis reglas se cumplen. Ahora, lárgate de mi vista antes de que llame a seguridad para que te saquen a rastras. Miré a Clara. La pobre chica estaba al borde de las lágrimas, atrapada en medio del fuego cruzado. No iba a someterla a más estrés. Y discutir con una déspota era inútil. Está bien, Lorena, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. Quédate con el dinero. Pero que te quede claro. Esto no se va a quedar así. Esto es un robo. Y te va a salir muy, muy caro. Le di una última mirada. Una mirada que prometía consecuencias. Luego me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás mi caja, mi escritorio, mi pasado. Y también mi dinero. Mientras el elevador descendía, sentí una rabia fría y pura reemplazando el shock. Me había humillado. Me había agredido. Y ahora, me había robado. Le había quitado el dinero a mi familia. Ya no se trataba de lealtad a César. Ya no se trataba de mi orgullo herido. Ahora, era personal. El trayecto en coche desde la oficina hasta mi casa debería haber durado 20 minutos. Tardé más de 1 hora. No fui directo a casa. No podía. ¿Qué le iba a decir a Elisa? ¿Cómo iba a mirar a Fabián a los ojos? Conduje sin rumbo por las calles de Monterrey, con la radio apagada y el zumbido de la humillación en mis oídos. Finalmente, me detuve en el mirador del obispado. Desde allí, la ciudad se extendía a mis pies, un monstruo de concreto y luces indiferente a mi pequeña tragedia personal. Apagué el motor y me quedé quieto, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No sentía rabia en ese momento. La rabia vendría después. Lo que sentía era algo mucho peor, vergüenza. Una vergüenza profunda, helada, que me calaba hasta los huesos. Me sentía como un impostor. El hombre exitoso, el pilar de la familia, el proveedor infalible, todo era una farsa. Una mujer con tacones de aguja y un complejo de inferioridad me había despojado de todo en cuestión de minutos, y yo no había hecho nada más que quedarme allí parado, sangrando. Me miré en el espejo retrovisor. La herida en mi ceja era un corte feo, ya rodeado por un hematoma violáceo. Era una marca. La marca de mi derrota. Me sentí débil. Inútil. Un fracasado. ¿Cómo pude dejar que pasara? ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no la puse en su lugar? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una un nuevo golpe a mi autoestima ya destrozada. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que volver a casa. Tenía que enfrentar a mi familia. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Fabián ya estaría dormido. Encontré a Elisa en la sala, leyendo un libro bajo la luz tenue de una lámpara. Levantó la vista cuando entré, y su sonrisa se desvaneció al instante al ver mi rostro. «Damián, ¿qué te pasó en la frente?», preguntó, levantándose de un salto. «Nada. Un golpe tonto en la oficina», mentí, mi voz sonaba forzada. No le gustó la respuesta.
Se acercó y me examinó la herida con cuidado. Sus dedos eran suaves, pero su mirada era penetrante. Esto no es un golpe tonto. ¿Tuviste un accidente con el coche? No, estoy bien. Solo estoy cansado. Intenté pasar de largo, ir a nuestra habitación, esconderme. Pero ella me bloqueó el paso. No, Damián. No estás bien. Te conozco. Llevas toda la noche con una nube negra encima. ¿Qué pasó en el trabajo? Quería decírselo. Quería derrumbarme en sus brazos y contarle la humillación, la injusticia. Pero la vergüenza me amordazaba. Admitirlo en voz alta lo haría real. Admitirlo significaría que había fallado. Es solo estrés. La nueva jefa, es complicada, dije, evadiendo su mirada. ¿Complicada? Damián, mírame. No lo hice. Me quedé mirando un punto en la pared, sintiéndome como un niño atrapado en una mentira. Elisa suspiró. No era un suspiro de frustración, sino de una profunda tristeza. Me tomó de la mano. Su tacto era cálido, firme. Mi amor, dijo, su voz suave pero inquebrantable. Somos un equipo. ¿Recuerdas? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Eso no es solo para las bodas. Es para los martes por la noche cuando el mundo se siente como una porquería. Lo que sea que te esté pasando, no tienes que pasarlo solo. No me dejes afuera. Sus palabras rompieron la presa. La miré, y ella debió ver toda la miseria acumulada en mis ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar, lágrimas de rabia, de frustración, de pura y absoluta vergüenza. Nos sentamos en el sofá, y finalmente, se lo conté todo. La voz me temblaba al principio, pero poco a poco, al sacar el veneno, fue ganando fuerza. Le conté sobre el folder, sobre el despido, sobre la humillación pública. Y finalmente, le conté lo del salario. Le conté cómo Lorena me había robado el dinero que era para ellos, para nuestra casa, para el futuro de Fabián. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando su reacción. Esperaba pánico, miedo, quizás incluso reproche por haber sido tan leal a César. Pero Elisa no hizo nada de eso. Se quedó callada por un largo momento, su rostro endureciéndose. La preocupación en sus ojos fue reemplazada por una furia fría y protectora que nunca antes le había visto. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un botiquín. Se sentó a mi lado y comenzó a limpiar la herida de mi frente con una delicadeza feroz. Ese lugar no te merece, Damián, dijo finalmente, su voz baja pero llena de convicción. Construiste esa empresa junto a él, le diste los mejores años de tu vida, y te pagan así. Se pueden ir todos al diablo. Me limpió la última gota de sangre seca. Puso una pequeña curita sobre el corte. Luego me tomó la cara entre sus manos y me obligó a mirarla. Escúchame bien, dijo, sus ojos fijos en los míos. No has fallado. El que falló fue César, por ser un cobarde. La que falló fue esa mujer, por ser una víbora. Tú no. Tú eres el hombre más trabajador y decente que conozco. Y eres mucho más grande que esa maldita oficina. Y entonces dijo las palabras que necesitaba oír. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Pero una cosa te juro, no volverás a poner un pie en ese lugar, ni aunque te lo supliquen de rodillas. Tu dignidad vale más que cualquier cheque. Esa noche, por primera vez en horas, la vergüenza comenzó a disiparse, reemplazada por otra cosa. Una determinación helada. Elisa tenía razón. Esto no era el final. Era el principio de la guerra. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había tenido en días. La rabia seguía ahí, pero ya no era un fuego caótico. Era un bloque de hielo, frío y afilado. Elisa ya se había levantado, el olor a café recién hecho llenaba la casa. Me preparó el desayuno como si fuera un día normal, pero ambos sabíamos que nada era normal. Su apoyo silencioso era un escudo. Después de llevar a Fabián a la escuela, me senté en el pequeño estudio de nuestra casa. Abrí mi laptop personal.
Durante años, había mantenido una base de datos meticulosa de todos mis clientes. No solo sus nombres y números de teléfono, sino sus cumpleaños, los nombres de sus hijos, sus equipos de fútbol favoritos, sus preocupaciones sobre el clima y las cosechas. Para mí, no eran solo clientes. Eran relaciones. Accedí a mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje. No era un correo de queja ni de lamento. Era profesional, directo y letal en su simplicidad. Estimados amigos y colegas. Les escribo para informarles que, a partir de hoy, mi relación laboral con Agroimplementos del Norte ha concluido. Ha sido un honor y un privilegio trabajar con todos ustedes durante estos años y ayudarles a hacer crecer sus negocios. Les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Atentamente. Damián Herrera. No dije que me despidieron. No mencioné a Lorena. No insinué ningún conflicto. La ambigüedad era mi arma. Dejé que su propia lealtad hacia mí llenara los espacios en blanco. Seleccioné mi lista de contactos clave, unos 50 nombres que representaban, siendo conservador, el 80% de los ingresos de la empresa, y presioné enviar. El efecto fue inmediato. Menos de 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era un número de Culiacán. ¿Damián? Habla Alberto Velasco. El señor Velasco. Mi cliente más grande. El dueño de uno de los consorcios agrícolas más importantes del país. Un hombre de 60 y tantos años, chapado a la antigua, para quien la palabra y la confianza lo eran todo. Señor Velasco, qué gusto oírlo, dije, mi voz firme. Déjate de formalidades, muchacho. Acabo de recibir tu correo. ¿Qué significa eso de que tu relación ha concluido? Suena a la clase de tonterías que dicen los abogados. ¿Qué pasó? ¿Te vas a la competencia? Es una larga historia, señor. Digamos que la empresa está bajo una nueva dirección temporal y no compartimos la misma visión de cómo hacer negocios. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el señor Velasco soltó una palabrota. Fue la noviecita esa de César, ¿verdad? La conocí en un evento el año pasado. Una arpía con zapatos caros. Sabía que traería problemas. Escúchame bien, Damián. Yo no hago negocios con Agroimplementos. Yo hago negocios con Damián Herrera. Llevamos 10 años trabajando juntos. Tú conoces mis tierras mejor que mis propios hijos. Así que te lo digo claro, donde tú vayas, mis contratos van contigo. Tómate unos días, aclara tu cabeza, y luego me llamas y me dices cuál es el plan. Y ni se te ocurra pensar que voy a hablar con alguien más de esa empresa. ¿Entendido? Entendido, señor. Le agradezco. De verdad. No me agradezcas nada. El buen trabajo se premia con lealtad. Es la primera regla del campo. Hablamos pronto. Colgué el teléfono, sintiendo una oleada de validación que era más satisfactoria que cualquier cheque de comisiones. Y eso fue solo el principio. Durante las siguientes 3 horas, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. Eran todos mis clientes. Desde los grandes corporativos hasta los rancheros independientes. La reacción era unánime. Damián, a donde te fuiste, no me dejes en manos de esos novatos. Recibí tu correo, ¿todo bien? Si necesitas algo, avísame. Mi contrato de mantenimiento se renueva el próximo mes, pero esperaré a saber de ti. No manches, Damián, ¿qué hizo el idiota de César ahora? Bueno, da igual. Avísame cuál es tu nueva casa para mandar la orden de compra de los tractores. Respondí a cada uno de ellos. Con paciencia, con profesionalismo. Les agradecí su lealtad. Les expliqué que por el momento me tomaría un breve descanso para evaluar mis opciones, pero que los mantendría informados. No le pedí a nadie que cancelara sus contratos. No tuve que hacerlo. Ellos mismos estaban tomando la decisión. Mientras respondía un correo, un mensaje de WhatsApp entró. Era de un número desconocido. Hola, Damián. Soy Mónica Suárez,
de Agritech Solutions. Sé que es un mal momento, pero he oído rumores. Siempre he admirado tu trabajo. Cuando estés listo para hablar, nos encantaría tener una conversación contigo. Tenemos un lugar para ti. Agritech Solutions. Nuestro principal competidor. Sonreí. La sonrisa de un hombre que acaba de darse cuenta de que el tablero de juego era mucho más grande de lo que pensaba. Lorena creía que me había sacado del partido. Pobre ilusa. No entendía que yo no era una pieza en el tablero. Yo era el tablero. Elisa entró en el estudio con una taza de café. Vio la expresión en mi rostro. ¿Buenas noticias?, preguntó. Levanté la vista de mi teléfono, que seguía vibrando sin parar. Creo que sí, mi amor, dije, y por primera vez en 24 horas, mi voz estaba llena de una confianza genuina. Creo que Lorena acaba de cometer el error más grande de su vida. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio extraño por parte de Agroimplementos y un ruido incesante en mi teléfono. Las ofertas de la competencia empezaron a llegar, cada una más tentadora que la anterior. Me sentía como un agente libre cotizado después de años de jugar para el mismo equipo. Era una sensación embriagadora, pero también desconcertante. Me dediqué a mi familia. Llevé a Fabián al parque de trampolines como le había prometido. Su risa mientras saltaba, ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros, era el mejor antídoto contra la ansiedad. Elisa y yo hablamos mucho. Hicimos planes. Trazamos presupuestos. Enfrentamos la incertidumbre juntos, como un frente unido. Su fortaleza era mi ancla. El tercer día por la mañana, mientras tomaba mi café en el patio, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ignacio. Damián. César volvió. Mi corazón dio un vuelco. Se suponía que su viaje duraba un mes. Había vuelto 3 semanas antes. Eso solo podía significar una cosa, la crisis era mayúscula. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una mezcla de aprensión y una oscura satisfacción. El telón estaba a punto de levantarse en el segundo acto de esta tragedia, y yo tenía un asiento en primera fila. Antes de que pudiera responderle a Ignacio, entró otro mensaje suyo. Esto es un infierno, canceló el viaje anoche, las cancelaciones de contratos no paran, el señor Velasco llamó personalmente y le dijo a César que se podía meter sus máquinas por donde le cupieran. Lorena está encerrada en la oficina, culpando a todos, César está como loco, pidiendo reportes, gritando. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Así que la bomba había estallado. Y las ondas expansivas estaban demoliendo todo a su paso. Estaba a punto de escribirle a Ignacio que me mantuviera al tanto cuando mi teléfono comenzó a sonar. En la pantalla apareció un nombre que no esperaba ver tan pronto. César. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Fui a la cocina, me serví más café. Caminé de regreso al patio. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. No iba a correr como un perro faldero a la primera llamada. Las reglas del juego habían cambiado. Él ya no era mi jefe. Era el novio de la mujer que había intentado destruirme. A los 2 minutos, volvió a llamar. Esta vez, contesté. ¿Bueno? Dije, mi voz deliberadamente neutra. Damián. Gracias a Dios que contestas. La voz de César sonaba desesperada, tensa. Un hombre al borde del abismo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en mi casa, César. Tomando un café. Estoy perfectamente. ¿Y tú? Oí que acortaste tus vacaciones en Alemania. Hubo un silencio cargado al otro lado. Podía imaginarlo pasándose la mano por el pelo, buscando las palabras. Damián, necesito que vengas a la oficina. Ahora mismo. Necesitamos hablar. ¿Hablar de qué, César? De todo, carajo. Esto es un desastre. Clientes de años están cancelando. El teléfono no para de sonar. Lorena me dijo que tú habías renunciado porque recibiste una oferta mejor.
Que te fuiste de un día para otro. Ahí estaba. El giro de la trama. La mentira. Lorena no solo me había despedido y robado, también había envenenado el pozo, intentando salvar su propio pellejo a costa de mi reputación. La ira, fría y controlada, me recorrió. ¿Eso te dijo? Pregunté, mi voz ahora gélida. ¿Que yo renuncié? Sí, eso, la voz de César vaciló. Podía sentir su duda a través del teléfono. Pero, las cosas no cuadran, Damián. La gente está asustada. Ignacio me contó una historia diferente. Finanzas dice que Lorena dio órdenes de no pagarte. Damián, por favor. Solo quiero entender qué demonios pasó aquí. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, sin alegría. ¿Quieres entender, César? Es muy simple. Tu novia me despidió el mismo día que te fuiste. Me despidió por llegar a las 10, el horario que tú mismo me autorizaste. Me despidió arrojándome un folder a la cara. Y luego se negó a pagarme mi sueldo y mis comisiones, el dinero que me gané para mantener a mi familia. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír la respiración agitada de César al otro lado de la línea. ¿Ella te golpeó? Si quieres pruebas, César, solo tienes que mirar la cicatriz que todavía tengo en la frente. O mejor aún, pregúntale a Clara, la chica de finanzas, a la que aterrorizó para que no me pagara. O pregúntale a cualquiera en esa oficina que tuvo que presenciar mi humillación. Más silencio. Largo, tenso. Podía sentir cómo las piezas encajaban en su mente, formando una imagen horrible y monstruosa de la verdad. Dios mío, susurró finalmente. Damián, yo no tenía idea. Claro que no tenías idea, César, repliqué, mi voz cortante como el vidrio. Dejaste al lobo cuidando el gallinero. ¿Qué esperabas que pasara? Necesito que vengas, repitió, su voz ahora un ruego. Por favor. Tenemos que arreglar esto. Me tomé un sorbo de café. El sabor amargo me pareció delicioso. Está bien, César. Iré. Pero no voy como tu empleado. Voy como el hombre al que tu empresa intentó destruir. Dame una hora. Colgué antes de que pudiera responder. Me levanté y fui a mi armario. Elegí mi mejor traje. El que usaba para cerrar los tratos más importantes. Me afeité con esmero. Me puse la loción cara que Elisa me había regalado. No iba a una reunión. Iba a una ejecución. Y por primera vez, yo era el que sostenía el hacha. La hora que tardé en llegar a la oficina fue la más larga y, a la vez, la más corta de mi vida. Conduje con una calma sobrenatural, con la música clásica sonando suavemente en la radio del coche. No sentía nervios. Sentía una especie de serenidad depredadora. Sabía exactamente lo que iba a decir y lo que iba a hacer. El guión de esta escena final lo había escrito yo en mi cabeza durante los últimos 3 días. Al entrar en el edificio de Agroimplementos, la atmósfera era irreconocible. La energía vibrante y productiva había sido reemplazada por una tensión palpable, un silencio de funeral. Las recepcionistas me miraron como si hubieran visto un fantasma, susurrando entre ellas tan pronto como pasé. Caminé por el piso de oficinas. Las cabezas se levantaron de los monitores. Las conversaciones se detuvieron. Era el regreso del exiliado. Vi a mis antiguos compañeros. Algunos me ofrecieron una pequeña sonrisa de complicidad, un asentimiento de cabeza que gritaba estamos contigo. Otros, los más temerosos, desviaron la mirada rápidamente, como si mi sola presencia pudiera contagiarlos de problemas. Vi a Ignacio, que me levantó el pulgar discretamente desde su cubículo. Me dirigí directamente a la oficina de César. La puerta estaba cerrada. Toqué 2 veces, con firmeza. Adelante, dijo la voz de César, apagada. Abrí la puerta y entré. La escena era digna de una pintura. César estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad con la postura de un hombre derrotado.
Lorena estaba sentada en una de las sillas frente al escritorio, rígida como una estatua. Su rostro estaba pálido, desprovisto de maquillaje, y sus ojos hinchados y rojos delataban que había estado llorando. O gritando. O ambas cosas. Cuando me vio, su expresión pasó de la miseria al odio puro. Se enderezó en la silla, intentando recuperar un ápice de la arrogancia que había mostrado días atrás. César se giró. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Tenía ojeras oscuras y su traje, usualmente impecable, estaba arrugado. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de culpa, desesperación y una súplica silenciosa. Damián. Gracias por venir, dijo. Cierra la puerta, por favor. Cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como el inicio de un combate. Siéntate, me ofreció César. Negué con la cabeza. Prefiero estar de pie. César asintió, resignado. Se sentó pesadamente en su silla, detrás del escritorio que ahora parecía un trono vacío. Se frotó la cara con ambas manos. He pasado las últimas 5 horas al teléfono, comenzó, su voz ronca. Hablando con clientes. Suplicando. Intentando entender. Todos dicen lo mismo, Damián. Sin Damián, no hay trato. Todos. Miré a Lorena. Ella desvió la mirada, fijándola en un punto en la alfombra. Vaya, dije, mi tono cargado de un sarcasmo helado. Qué extraña coincidencia. No es coincidencia. Espetó Lorena, incapaz de contenerse más, es porque él los manipula, siempre se ha hecho la víctima, el salvador de la empresa, les lavó el cerebro durante años para que dependieran de él. Cállate, Lorena. Rugió César, golpeando la mesa con el puño. Fue la primera vez que lo vi perder el control de esa manera. Lorena se sobresaltó y se cayó, pero me fulminaba con la mirada. César se volvió hacia mí. Damián, quiero que me digas, mirándome a los ojos, ¿por qué te fuiste? ¿Fue por orgullo, por rabia? Me acerqué un paso al escritorio. Lo miré directamente a los ojos. ¿Orgullo, rabia? No, César. Me fui porque tu prometida me despidió. Me fui porque me agredió físicamente en esta misma oficina. Me fui porque confiscó mi salario, el dinero de mi familia, basándose en una regla que se inventó en el momento. Me fui porque después de 15 años de lealtad, de construir esto contigo, de sacarte las castañas del fuego una y otra vez, permitiste que una persona incompetente y venenosa me tratara como a una basura. ¿De verdad crees que esto es una cuestión de orgullo? Cada palabra era un golpe. César se encogió en su silla, como si le estuvieran lloviendo puñetazos. Yo, no lo sabía, susurró. Sí que lo sabías. Dije, mi voz subiendo de volumen. O al menos, sabías de lo que era capaz. Viste cómo trataba a la gente. Viste su arrogancia. Y elegiste ignorarlo. Elegiste la comodidad. Elegiste no tener problemas con ella. Y tu comodidad nos ha costado a todos. A mí, mi trabajo. Y a ti te está costando la empresa. Esto es ridículo. Gritó Lorena, poniéndose de pie, soy tu novia, César, se supone que debes defenderme a mí, tengo derecho a tener voz aquí. César se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de furia y decepción. Se acercó a ella. Tenías voz, Lorena. Lo que no tenías era cerebro. Despediste al alma de esta compañía. Causaste un perjuicio financiero que podría llevarnos a la quiebra. Humillaste a mis empleados. Y me mentiste en la cara. Lo hice por nosotros, para que vieran que yo también mando. Lo único que conseguiste que vieran es que eres una déspota insegura, replicó César, su voz ahora peligrosamente baja. Y yo fui el imbécil que te dio el poder para hacerlo. Se volvió hacia ella, y su siguiente frase fue la sentencia final. A partir de este momento, estás fuera de la empresa. Y estás fuera de mi vida. Recoge tus cosas personales de la casa esta tarde. Cuando vuelva, no quiero encontrar ni un rastro de ti. Se acabó.
Lorena palideció. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. El shock era total. ¿Qué? Logró decir finalmente. ¿Me estás cambiando por él? César negó con la cabeza. No te estoy cambiando por él. Te estoy cambiando por la empresa que construí y que tú casi destruyes en 3 días. Ahora, vete. El colapso de Lorena fue espectacular. Gritó algo ininteligible. Agarró un pisapapeles de cristal del escritorio y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. Su teléfono móvil corrió la misma suerte, estrellándose contra el suelo. Era una escena digna de telenovela. Luego, con un último sollozo de rabia, salió corriendo de la oficina, dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. El eco del portazo de Lorena todavía flotaba en el aire. César se quedó mirando la puerta cerrada por un largo momento, como si esperara que ella volviera a entrar. Pero no lo hizo. El drama había terminado. La reina había sido destronada. Lentamente, se giró para mirarme. Su rostro estaba demacrado, exhausto. Se pasó una mano temblorosa por la cara y se dejó caer en su silla, soltando un suspiro que parecía venir del fondo de su alma. Lo siento, Damián, dijo, su voz apenas un murmullo. Siento que tuvieras que presenciar eso. Siento, todo. No respondí. Me limité a observarlo, esperando. Sabía que la verdadera conversación estaba a punto de comenzar. Ella, se cegó, continuó, como si hablara consigo mismo. El poder se le subió a la cabeza. Y yo fui un ciego por no verlo. Un cobarde. Levantó la vista y me miró con una desesperación que nunca antes le había visto. Era la mirada de un hombre que ve su mundo desmoronarse y sabe que solo hay una persona que puede ayudarle a sostener las piezas. Damián, dame una oportunidad para arreglar esto. Por favor. Te necesito de vuelta. Se inclinó sobre el escritorio, sus manos entrelazadas en un gesto de súplica. Lo que sea que quieras, Damián. Es tuyo. Duplico tu salario anterior. No, lo triplico. Te nombro director general de operaciones. Tendrás autonomía total. Tarjeta corporativa sin límite. Bonos por metas alcanzadas. Puedes montar tu propio equipo, elegir tus horarios, trabajar desde casa si quieres. Lo que sea. Solo di que sí. Ayúdame a salvar esto. La oferta era increíble. Era todo lo que cualquier empleado podría soñar. Era el reconocimiento, el poder y el dinero que, en el fondo, siempre había creído merecer. Un mes antes, habría matado por una oferta así. Pero ahora, mientras lo escuchaba, no sentía emoción. No sentía triunfo. Solo sentía una especie de lástima. Lástima por él. Porque su oferta no nacía del reconocimiento, sino del pánico. Era la ofrenda de un hombre ahogándose, dispuesto a dar su reino por un trozo de madera al que aferrarse. Dejé que terminara su letanía de promesas. Cuando se quedó en silencio, esperando mi respuesta, una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Es una oferta increíble, César, dije, mi voz suave. Gracias. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Eso es un sí? Negué lentamente con la cabeza. No. La esperanza en sus ojos murió, reemplazada por una incredulidad total. Se recargó en su silla como si le hubiera dado un puñetazo. ¿No? ¿Por qué no? Te estoy ofreciendo todo. Me estás ofreciendo todo ahora, César. Ahora que el barco se hunde. Ahora que los clientes se van. Ahora que te diste cuenta de que no puedes hacerlo solo. ¿Dónde estaba esta oferta hace un mes? ¿O hace un año? Se quedó sin palabras. Tengo 3 ofertas firmes sobre la mesa, César, continué, mi voz ganando fuerza. De tus principales competidores. Una de ellas me ofrece un puesto similar al que me ofreces, un salario competitivo y algo que tú nunca me diste, un porcentaje de participación en la empresa. Quieren que sea socio, no solo un empleado de lujo. Quieren que su éxito sea mi éxito.
César tragó saliva. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando el desastre que eso significaría. Yo, con mis relaciones y mi conocimiento del mercado, trabajando para la competencia, era su peor pesadilla hecha realidad. Damián, por los viejos tiempos, comenzó, su voz un ruego. Es precisamente por los viejos tiempos que no puedo aceptar, César, lo interrumpí. Por los 15 años que te di. Por la lealtad que te profesé. Lealtad que tú no supiste corresponder cuando más importaba. Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré para mirarlo por última vez. Estaba devastado, un rey destronado en su castillo de naipes. Y por un instante, recordé al hombre que me había ayudado cuando mi hijo estaba enfermo. Sentí una punzada de compasión. Pero la compasión no era suficiente para reconstruir la confianza rota. Perdiste mi lealtad, César, dije, mi voz firme pero sin rencor. Y no fue cuando tu novia me despidió. Fue mucho antes. Fue cada vez que la dejaste menospreciar a nuestro equipo. Fue el día que la nombraste jefa por encima de todos nosotros. Fue el momento en que elegiste tu comodidad personal por encima de la integridad de la empresa que construimos juntos. Abrí la puerta. Ahora te toca a ti reconstruir esto. Y sinceramente, te deseo buena suerte. La vas a necesitar. Salí de la oficina y cerré la puerta suavemente detrás de mí. No hubo portazos, no hubo gritos. Solo la certeza tranquila y absoluta de que acababa de tomar la decisión más importante de mi vida. Mientras caminaba por el pasillo, mis antiguos compañeros me miraban, sus rostros llenos de preguntas. Les di un pequeño asentimiento, una media sonrisa. Ya no era su colega. Ya no era parte de ese mundo. Era un hombre libre. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un lienzo en blanco, lleno de posibilidades infinitas. Mi salida definitiva de Agroimplementos fue el catalizador. Al día siguiente, firmé el precontrato con Agritech Solutions. La noticia, de alguna manera, se filtró en el pequeño mundo de nuestro sector industrial antes incluso de que la tinta se secara. Fue como prender fuego a un reguero de pólvora. Los pocos clientes importantes que aún dudaban en cancelar sus contratos con César, lo hicieron de inmediato. Pero la verdadera caída de Lorena no fue financiera, sino pública. Y fue espectacular. Al parecer, mi humillación no había sido un caso aislado. En los 3 días que estuvo al mando, Lorena había aterrorizado a media oficina. Su necesidad de validación era tan patológica que había creado un grupo de WhatsApp obligatorio para todos los empleados llamado directrices de la dirección. El propósito del grupo, sin embargo, no era dar directrices. Era un altar para su propio ego. 2 días después de mi confrontación final en la oficina, mi teléfono vibró con una notificación. Era un enlace a un blog de noticias local de Monterrey, uno de esos que se especializan en chismes corporativos y escándalos menores. El titular era explosivo, la jefa de los likes, el escándalo de la novia del dueño que exigía halagos a sus empleados. Alguien, probablemente un empleado harto y anónimo, mi sospecha siempre recayó en la valiente Clara de finanzas, había filtrado todo. Las capturas de pantalla eran devastadoras y, a la vez, hilarantes. Estaba la foto de Lorena posando con un blazer nuevo, con el mensaje debajo, estrenando. Espero sus comentarios constructivos, equipo. La imagen es importante. Debajo, una cascada de respuestas forzadas, se ve increíble, licenciada, qué elegancia, un ejemplo a seguir. Estaba el mensaje que exigía que todos reaccionaran con un corazón a una publicación suya en Instagram sobre liderazgo femenino. Y la amenaza velada, estoy tomando nota de quienes están realmente comprometidos con la nueva visión de la empresa. Pero la joya de la corona era un audio. Un audio de 2 minutos en el que Lorena, con voz chillona, regañaba a todo el equipo porque alguien no había comentado lo bien que le quedaba un peinado. Así es como demuestran su lealtad, con silencio, el silencio es traición, quiero proactividad, quiero entusiasmo, a partir de ahora. Cada publicación mía debe tener un comentario de cada uno de ustedes en los primeros 10 minutos o habrá consecuencias en su evaluación de desempeño.
El artículo se volvió viral. En cuestión de horas, Almohadilla, la jefa de los likes, era trending topic en Twitter en Monterrey. La gente empezó a crear memes. Fotos de Lorena con frases como like o despido. Stickers para WhatsApp con su cara enfurecida. Incluso hubo un DJ local que mezcló su audio con una base de cumbia, convirtiéndolo en un éxito viral en TikTok. La humillación fue total. Lorena no solo era una mala jefa, se había convertido en un chiste nacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de jefa tóxica y narcisista. Cualquier intento futuro de construir una carrera o una reputación quedó pulverizado. La justicia digital, a veces torpe y cruel, en esta ocasión había sido poética y precisa. Yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de asombro y oscura satisfacción. No necesité mover un dedo. No necesité vengarme. Lorena, en su desesperada búsqueda de admiración, había cavado su propia tumba, se había arrojado dentro con sus tacones de aguja y había transmitido su entierro en vivo para que todo el mundo lo viera. Mientras ella se hundía en el fango de la infamia digital, yo estaba en mi nueva oficina en Agritech, diseñando mi equipo, llamando a mis clientes leales y construyendo mi futuro. El contraste no podría haber sido más claro. Ella había buscado el poder a través del miedo y la apariencia. Yo lo estaba encontrando a través del respeto y los resultados. Y al final del día, el universo, con su extraño sentido del equilibrio, estaba poniendo a cada uno en su lugar. Pasaron 3 meses. 90 días que se sintieron como un torbellino. Mi nueva vida en Agritech Solutions fue como respirar aire fresco después de años en una habitación cerrada. Me dieron carta blanca. Construí mi propio equipo desde cero, y la primera persona a la que llamé fue a Ignacio. Se había jubilado anticipadamente de Agroimplementos una semana después de mi partida, diciendo que ya no reconocía el lugar. Lo convencí de unirse a mí como consultor senior. Su experiencia y su lealtad eran invaluables. Los clientes que se vinieron conmigo no solo mantuvieron sus contratos, sino que los expandieron. Mi reputación, fortalecida por el escándalo que yo no provoqué, me abrió puertas que antes estaban cerradas. Dejamos de ser la competencia para convertirnos en el nuevo estándar de la industria en la región. Me invitaron a dar charlas, a participar en paneles. Una revista de negocios incluso publicó un pequeño perfil sobre mi titulado, El vendedor que se convirtió en marca. Mi vida personal también floreció. Sin el estrés constante de un ambiente tóxico, era un mejor esposo y un mejor padre. Las cenas en casa ya no estaban ensombrecidas por la tensión del trabajo. Los fines de semana eran sagrados, dedicados por completo a Elisa y Fabián. La cicatriz en mi frente se había desvanecido hasta ser casi invisible, pero yo sabía que siempre estaría ahí, un recordatorio del precio de la lealtad mal correspondida y de la liberación que vino después. Una mañana de lunes, mientras revisaba mis correos, vi un email que me heló la sangre por un instante. Asunto, sinceras disculpas. De César Ramírez. Dudé un momento antes de abrirlo. Una parte de mí quería simplemente borrarlo, dejar el pasado atrás. Pero la curiosidad fue más fuerte. Damián. Sé que ha pasado tiempo y que probablemente esto no te importe, pero siento la necesidad de escribirte. He seguido tu trayectoria en Agritech y no puedo más que reconocer el increíble trabajo que estás haciendo. Me da gusto por ti, de verdad. Las cosas aquí no han ido bien. Como seguramente sabes, la empresa está respirando con aparatos. Perdí a casi todos nuestros clientes clave. La moral está por los suelos. Estoy intentando reconstruir, pero es como intentar llenar un agujero negro. Lorena y yo terminamos ese mismo día. Desapareció después del escándalo en los medios. Supe que intentó demandar al blog de noticias, pero no llegó a nada. Nadie más en la ciudad quiso darle trabajo. Supongo que tuvo lo que merecía. Pero el verdadero responsable fui yo. Fui un cobarde y un tonto. Dejé que mi vida personal destruyera la profesional. Siempre fuiste más que un empleado para mí, Damián. Eras el alma de esta empresa. Y yo dejé que alguien con cero visión, pero mucho ego, destruyera eso. No hay día que no me arrepienta.
Sé que no necesitas esto, y sé que no lo merezco, pero quería pedirte disculpas. Desde el fondo de mi corazón. Si algún día, por alguna extraña razón del destino, quieres volver a hablar o considerar alguna forma de colaboración, mis puertas siempre estarán abiertas. Atentamente, César. Terminé de leer el correo y me recliné en mi silla. No sentí rabia. No sentí triunfo. Solo una profunda y tranquila sensación de cierre. La validación que una vez busqué desesperadamente, ahora me parecía irrelevante. Moví el cursor sobre el botón de eliminar. Y con un clic, borré el último vestigio de mi vida pasada. Esa tarde, salí temprano de la oficina. Llegué a casa y encontré a Elisa y Fabián en el jardín, inflando una pequeña alberca de plástico. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada. Fabián me vio y corrió hacia mí, mojado y riendo. «Papá, ven a ayudarnos». Lo levanté en brazos. Elisa me sonrió desde el otro lado del césped. Era una sonrisa genuina, llena de paz. En ese momento, mirando a mi familia, bajo el cielo azul de mi propia vida, entendí la verdad más profunda de todo lo que había pasado. A veces, ser despedido no es un final. Es una graduación. A veces, la mayor humillación puede convertirse en la mayor liberación. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir una vida tan buena y tan plena que su existencia se vuelva completamente insignificante. Y yo, finalmente, era dueño de mi propio juego. Y lo mejor de todo, es que nadie, nunca más, podría sacarme del tablero.